acción sobrenatural en tu vida. Porque la Biblia dice que nosotros debemos vivir no por vista, sino por fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Imagínate. Entonces somos muy buenos asistiendo a la iglesia, muy buenos oidores de la palabra. Nos aprendemos la palabra, pero no somos hacedores. No vivimos una vida conforme a lo que Dios dice, porque para tú vivir una vida en Cristo necesitas fe para creer que lo que estás esperando ya lo tienes. Amén. Ya lo tienes. Por eso mucha gente se desilusiona, por eso mucha gente se ofende o qué sé yo con Dios o con la iglesia porque no tiene los sentidos espirituales. Pablo le dijo a los corintios en una de sus cartas, ojo, porque si ustedes empiezan a vivir por los sentidos, por lo natural, no van a poder vivir lo espiritual. Nosotros tenemos que ser una iglesia que vive en lo espiritual, que aprendamos a vivir con nuestros sentidos espirituales, creyendo la palabra de Dios en todas nuestras circunstancias. Y yo quiero hoy relatar algo precioso que está en la Biblia, en Marcos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, dice: cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo, se acercaron a Pedro y le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron a Pedro? A ver. Oye, tu maestro paga los impuestos del templo. Adivinen, no me la ponga, adivinen qué le dijo Pedro. ¿Qué le podría decir Pedro a los que estaban cobrando el impuesto? ¿De dónde? ¿De dónde era que cobraban el impuesto? Del templo. Del templo. Había un impuesto que debía pagarse al templo. Y los discípulos y la gente, los cobradores de impuestos, se le acercan a Pedro. Pero ¿por qué no me la pones en la NBI? Exacto. Bueno, listo. Entonces se le acercaron a Pedro y le dijeron que si su maestro no paga el impuesto del templo. Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Sí lo paga. Sí lo paga. ¿Y qué iba a saber Pedro si Jesús pagaba o no lo pagaba? ¿Por qué no le preguntan a Jesús? ¿Verdad? Porque yo prefiero que no me la pongan tan así. O mejor no la coloque. Pedro le dijo a los que estaban cobrando el impuesto, le dijo, él sí lo paga. O sea, lo que es con Jesús es conmigo. Pero hay algo curioso, y es que a Pedro también le tocaba pagar el impuesto. Pero no le preguntaron si a Pedro le tocaba pagarlo. Ellos no le dijeron, Pedro, ¿ya tú pagaste el impuesto? Ellos le dijeron, oye, ¿y tu maestro paga el impuesto al templo? Porque ellos buscaban, Gina, la manera de cómo, y era la gente del templo, la misma gente que servía, los que cobraban en el impuesto. En ese tiempo había muchos impuestos que ellos pagaban. Los recaudadores de impuestos de Roma eran los que cobraban los impuestos a todo el mundo que vivía en todo lo que significaba ser Roma. Eran muchos departamentos. Roma tenía la autoridad, tenía el poder, ejercía el poder en ese tiempo, y ellos cobraban impuestos como la DIAN. Le cobraban a todo el mundo. Acuérdense que había muchos cobradores de impuestos. Ellos cobraban por trabajar, cobraban por estar. En ese tiempo también había impuestos. Pero este impuesto del cual le preguntaban a Pedro si el maestro lo pagaba, Pipe, era un impuesto diferente. Era un impuesto para los hombres mayores de 20 años que fueran israelitas, que fueran del pueblo de Dios. Este impuesto no lo pagaban los romanos. Y este impuesto tenía un fin. Y el fin de ese impuesto, Félix, era el sostenimiento del templo. Cuando empezó a hacerse el tabernáculo en Deuteronomio, Dios dio esta orden: que todos los israelitas pagaran impuestos, llevaran un sacrificio, llevaran para que el templo se pudiera sostener.
Amén. Como en ese tiempo no había moneda como la de ahora, ni siquiera las monedas que habían ya en el periodo de Jesús, ellos pagaban con oro, pagaban con animales. Eso lo hacían los israelitas. Solamente había 3 tipos de personas que no pagaban estos impuestos. Estos impuestos no los pagaban ni los sacerdotes, que eran los que estaban al frente del templo, ni los levitas, que eran los que servían en el templo, ni los profetas. Solo estas 3 tipos de personas, Yomar, no pagaban el impuesto que le estaban preguntando a Pedro si Jesús lo pagaba. Ahora, Pedro sabía esto. Pedro sabía que ese impuesto Jesús lo tenía que pagar por ser mayor de edad y por ser israelita. Pero Pedro también sabía que Jesús era un profeta y que por ser profeta él no lo tenía que pagar. Entonces ellos cogen y le lanzan a Pedro para que Pedro diga qué es lo que tú crees que es Jesús. Él es profeta, para crear un problema ahí. Pero Pedro dijo, sí, Jesús sí lo paga. Y se fue para donde Jesús. Y entonces, después de Pedro saber que Jesús era un profeta y que él no tenía que pagar, había dicho que lo pagaba, yo me imagino Pedro caminando hacia donde estaba Jesús a decirle, Jesús, yo dije que tú sí pagabas el impuesto. Y quizás Jesús le iba a decir, entonces yo para ti no soy profeta, ¿por qué no dijiste que yo era profeta? ¿Por qué no dijiste quién era yo? ¿Por qué dijiste que yo sí lo tenía que pagar? ¿Sí me hago entender? Había ahí un problema, porque la Biblia no deja nada escrito simplemente por una casualidad. Siempre hay una enseñanza más profunda en cada pasaje bíblico. Cuando tú empiezas a estudiar quiénes pagaban estos impuestos, te das cuenta que Jesús no le tocaba espiritualmente pagarlo. Jesús no tenía que pagarlo, pero Pedro dijo que sí lo tenía que pagar. Negó la condición de hijo de Dios de Jesús. Pedro tenía la cabeza loca y llega y antes, la Biblia dice que Jesús conoce todo lo que nosotros pensamos aún antes sin tú decírselo. Él conoce todo. Él conoce todo. Entonces yo, como a mí me encanta imaginarme estas escenas, a mí me fascina ponerme y meterme ahí, sentarme. Yo me senté en la casa de Pedro porque ellos estaban en Capernaum y en Capernaum vivían en la casa de Pedro, donde Pedro sanó a la suegra. Donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. Ahí estaba Jesús sentado esperando a Pedro. Ya Jesús sabía lo que Pedro había hecho. Y Pedro llegando ahí. Y entonces tú te imaginas Pedro diciendo, ahora me toca decirle, imagínate Señor, no sé qué me pasó, sería que metí las patas, será que dije lo que no era, qué tenía que contestar. Y Jesús le ahorró esto. Y ahora sí lo puedes colocar. Y cuando Jesús entra a la casa, Jesús se adelantó, dice la Biblia, Jesús se adelantó, ya él sabía lo que estaba pasando, ya él sabía la angustia que traía Pedro. Ya él sabía lo que le habían hecho a Pedro, lo habían puesto en una situación difícil, lo habían puesto en una situación incómoda. Ya él sabía que Pedro había dicho que él sí tenía que pagar el impuesto. Y el pobre Pedro llegó sudando allá a la casa a decir, ¿cómo le cuento? ¿Será que le brindo un tinto primero? Me pongo a hablar de algo con él. Pero Jesús ni siquiera lo dejó sentar y le dijo, ¿tú qué opinas, Simón? Le dijo Simón, le dijo su nombre antiguo. Le dijo, los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Usted sabe que un rey cobra tributo en sus tierras para que puedan vivirlas. Entonces Pedro le dijo a los demás, porque los hijos de ese reinado no pagaban impuestos. Entonces Pedro le dijo a los demás, entonces le dijo Jesús, entonces los suyos están exentos. Ahora, para no escandalizar a esta gente, le dijo, para no escandalizar a esta gente, y le dijo algo precioso, le dijo, vete al mar o vete al lago. Ahí en ese lago, que era el mar de Galilea, era donde Pedro pescaba. Y le dijo, vete allá y coge un anzuelo
y échalo al agua. Y el primer pez, le dice, el primer pez que pique, lo sacas, le abres la boca y ahí vas a encontrar una moneda. Tómala y dásela a ellos por tu impuesto y por mi impuesto. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Esa qué versión es? Pon la Reina Valera. Le dijo así. Le dijo, ok, vamos a hacer una cosa. Yo me imagino, Yomar, que Pedro cuando oyó esto dijo, ay, no hubo regaño, no hubo nada, no hubo problema. Jesús va a solucionarlo, porque Él lo soluciona todo. Amén. La angustia de Pedro fue innecesaria. Muchas de tus angustias son innecesarias. Porque nosotros humanamente queremos resolver y responder. Cuando tú le tratas de responder al hombre, hay alguien que en algún momento va a quedar insatisfecho con tu respuesta. Pero la respuesta de Dios es la que nunca queda sin una acción. Toda respuesta que daba Jesús venía acompañada de una acción. De una acción de quebrantar yugos, de una acción de sanar, de una acción de liberar. Entonces imagínate que Él le dijo, ok, bueno, entonces Pedro, toma la caña, pero si nosotros nos vamos más atrás, vamos a recordar que Pedro era un pescador, ese era su oficio. Pedro vivía de ser pescador. ¿Y cómo era que pescaba Pedro? Con red. Porque los pescadores no pescaban con caña. Imagínate un empresario de la pesca pescando de un pececito en un pececito. Ellos no podían pescar así. Ellos tenían redes y las redes eran las que ellos usaban. Pedro no pescaba con caña, Pipe. Pedro pescaba con redes, él estaba acostumbrado a tirar su red. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, el primer encuentro que tiene Jesús con Pedro, recuerden que era una vez que Pedro no había pescado nada y estaba ya envolviendo la red y ya para no pescar nada y para irse para la casa, tener seguro mínimo una pelea con la suegra porque no trajo comida. Porque Pedro vivía con la suegra. Y acuérdense que Jesús llegó y le dijo, Pedro, ves mar adentro y echa la red. Y Jesús le dijo, Señor, pero si es que no hemos pescado nada, ya no hemos pescado, o sea, no hay de dónde, no hay peces, aquí se fueron los peces, se largaron los peces, no hay. Pero Jesús le dijo, Pedro, ve y hazlo. Y Jesús le dijo, ok, y le dijo, en tu nombre echaré la red. Y cuando Pedro echa la red, hay una pesca que es llamada la pesca milagrosa, que tuvo que llamar a los demás botes para que vinieran a ayudar a ellos a sacar los peces. La red se rompía. Pedro era un hombre acostumbrado a trabajar con peces. Pedro era un hombre acostumbrado a tocar los peces. Pedro era un hombre que sabía lo que significaba un pez en el agua y un pez fuera del agua. Pero Jesús lo manda a hacer algo que le rompió en la cabeza, y era que cogiera una vara, una caña, porque usted conoce cómo son los anzuelos, tienen una caña, ¿verdad? Una vara y la tira, la pita. ¿Quién conoce una caña de pescar? Ajá, ¿cómo es? Un palito, un nylon y el anzuelo. O sea, después de pescar con redes, voy a pescar con caña. Pero Jesús te lleva al principio siempre. Jesús te lleva a lo más básico. Jesús te lleva a lo sencillo. ¿Sabes por qué? Porque la gloria siempre es de Él. Jesús siempre te va a llevar, Wilfrido, a que lo básico es lo que Él usa. Nosotros nos rompemos la cabeza queriendo inventar, queriendo complicar, queriendo... No te compliques. Que si Jesús está, no necesitas redes. Amén. No te compliques. Que si Jesús te da la orden, lo vas a hacer. Hay algo que rompe todo y se llama obediencia. Entonces ya como Pedro sabía con Jesús cómo era el asunto, porque ya había visto la pesca milagrosa, ya Pedro dijo, no le voy a decir nada, primero porque la embarré y segundo porque si Él lo dijo, así es. Pero hay gente que no. Hay gente que si Jesús lo dice, dice, será. Ahora, Jesús estaba rompiéndole el coco a Pedro porque Jesús sabía que Pedro era un pescador como el mejor pescador que tenía en esa zona. Pedro era un gran pescador. Y Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, no es a tu manera, es a mi manera. Y es a la manera de Jesús como las cosas las podemos lograr.
Iglesia, nosotros estamos acostumbrados a vivir con nuestros sentidos naturales. Si veo, hay. Si veo, tengo. ¿Verdad? Si veo es que puedo ver. Si se me cerró la puerta, entonces ya no voy a entrar más nunca por ninguna otra puerta. Pedro caminó. Iba pensando con su cañita. Le tocó buscar la caña. Dile al que tienes a tu lado, busca tu caña, Pedro, dile. Busca tu caña. Busca tu caña. Y se fue con su cañita. Y yo me imagino ahora Pedro pensando, ¿cuál será el pez que tiene la moneda, Dios mío? ¿Cuál será el pez que tiene la moneda? Porque entonces él estaba ahí viendo, y si no cae el primero, y Jesús le dijo, el primero. Yo no sé cuántas veces oró Pedro, yo no sé a quién se encomendó, yo no sé qué hizo Pedro, pero yo me imagino que Pedro tendría que tener una lucha interna al lanzar ese anzuelo. Y Pedro sacó el pez. Y ustedes se imaginan después las emociones, porque es que nosotros tenemos que aprender a la Biblia, vivirla. Porque las mismas situaciones que tuvieron los discípulos de Jesús son las que nosotros tenemos actualmente conforme a cómo han pasado los tiempos. ¿Cuántos han tenido una necesidad de pagar algo y no tienen cómo? ¿Cuántos le han dicho a alguien, sí te voy a pagar y no tienen un peso? Y entonces empezamos a recordar la red, pero hay que buscar en la caña. Y la caña la tiene el Señor. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Amén. Entonces viene Pedro y tira y saca y dijo, aquí está, coroné, sacó una moneda. Que en ese tiempo esa moneda era llamada, mira, cómo era de tremendo que la moneda que saca Pedro, Félix, era la moneda que se necesitaba para pagar los dos. Esa moneda se llamaba estarteto. Esa moneda valía 4 dracmas. Y cada impuesto valía 2 dracmas en ese tiempo. Eran 2 dracmas, lo que equivalía a un día de trabajo. Ese era el impuesto que le estaban pidiendo al Señor. A un día de trabajo. Un día de trabajo para sostener a los profetas, a los levitas, para sostener el templo. Un día de trabajo. Pero mucha gente, ese impuesto era obligatorio. Había gente que lo cobraba, había gente que sabía que Félix era del pueblo de Dios, era israelita, tenía más de 20 años y le llegaban a su puerta, le tocaban la puerta y le decían tu impuesto. Llegaban donde Rodrigo, el impuesto, ¿cuántos tienen más de 20 años aquí? Hombres, todos, menos Juan. Llegaban allá, llegaban a donde Pipe, el impuesto Pipe. Llegaban ahí, por eso le preguntaron a Pedro que si él tenía la plata, ¿qué hubo? Paga el impuesto. En ese tiempo, ellos estaban esperando a un Salvador, porque ellos estaban, como nosotros hoy en día, asfixiados de tanta cosa que hay que pagar. Tu impuesto, tú ves el recibo de la luz y tiene que el impuesto a la seguridad, y ese da risa. ¿Cierto? ¿No le viene el impuesto a la seguridad en su recibo de luz? Impuesto a la seguridad. ¿Cierto que sí? ¿Viste? Él dijo que sí. Impuesto a no sé qué, impuesto al alumbrado público y las lámparas no sirven. El barrio oscuro. Así estaban ellos, pero peor. Allá te llegaban y te tocaban y tenías que dar el impuesto. Entonces, escúchame esto. A mí me llama poderosamente la atención lo siguiente. Jesús manda a Pedro a hacer algo que él no fue Pedro. Hubo el milagro sin la presencia de Jesús, pero con la palabra de Jesús. Jesús no fue a sacar el pez. Cuando la multiplicación de los panes y los peces, Jesús estaba. Cuando la pesca milagrosa, Jesús estaba. Pero esta vez había una necesidad de un solo hombre porque los demás discípulos no estaban. Jesús hubiera podido decir, Pedro, mira, levanta ahí. Le hubiera podido decir, como las mujeres siempre tenemos en caleta. Yo no sé usted si es mujer. Yo no sé, usted no está siempre caleteada. Cari no tiene siempre una caletica. Yoma, tú tienes una caletica, dice Rodrigo, ¿dónde está? Yo no sé, pero tú no tienes por ahí como una caletica, sí. Y uno la tiene callada, porque no hay cosa que sea más secreta que una caleta de una mujer. Madre, tú estás encaletada.
No puede decir, porque Daniel se lo empieza a buscar. ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos aquí saben de lo que les estoy hablando? Uno tiene que tener su caleta. Mujer que se respete tiene su caletica por ahí metida debajo de una ropa. Mi esposo empieza a veces a... No, aquí no, Angelita, uno no se las... Aquí no. Mi esposo me dice, ¿no tienes algo por ahí? Ya yo los perdí. Mira, una vez, Rodrigo, tal era la caleta mía que la di por perdida. Porque a veces la guarda uno tanto que no sabe. Tenía una plata perdida y se me perdí dónde la boté y de dónde la boté. Y a mí es que tú botas la plata. No, yo la encaleto y después no me acuerdo dónde está encaletada. ¿Cómo? ¿Y qué pasó con esa caleta? ¿Dónde apareció? En un remedio para el asma. En una cajetica, en una cajetica donde guardo los inhaladores, estaba el billete bien dobladito que tenía ya la forma de la caja. Ahí estaba metido y me apreté. Y voy a buscar el inhalador y saco el inhalador y sale el billete. Se me quitó el asma, Rodri. Aquí está. Yo, ay, padre. Yo sabía que tú no te me habías perdido, que tú lo que estabas era encaletado. Mujer que se respete tiene caleta guardada. Tú no tienes una caletica guardadita ahí. Cierto. Eso tiene que ser así. Pedro le ha podido decir Jesús le ha podido decir a Pedro, ve donde la suegra, a ver si está encaletada por ahí para que nos preste. Que después solucionamos. Porque a veces uno hace así. Busca ver que yo después soluciono. Deja que Jesús solucione. Deja que Jesús guarda y sigue guardando tu caleta. Que tu caleta en algún momento Jesús la va a usar. Amén. Entonces, mira, Jesús, ¿por qué no le dijo a Judas, que era el que guardaba la bolsa? Dice la Biblia que Judas era el tesorero del ministerio de Jesús. ¿Por qué no le dijo, Judas, no habrá por ahí 2 dracmas para que yo pague mi impuesto? Que mira, lo están cobrando aquí. No, Jesús le quería enseñar a Pedro que él tenía el control. Y le quería enseñar a Pedro algo extraordinario. Y miren esto tan precioso. Pedro era pecador. Pedro había dejado su oficio por irse tras de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, ven pos de mí, yo te haré pescador de hombres. ¿Sí? Entonces Pedro se le había quitado ¿qué? Su condición de ser un proveedor natural. Ya Pedro había dejado de trabajar. Pedro andaba bajo la provisión de Jesús. Y Pedro estaba seguramente debiendo ese impuesto, pero no había dicho nada. No le había dicho nada a Jesús. Jesús le había dicho a Pedro, ven que yo te voy a hacer pescador de hombres. Deja la red, déjasela a quien tú quieras, pero no me vas a pescar más. Ahora te vas a venir conmigo y yo te voy a enseñar a caminar en lo sobrenatural. Pedro caminaba en lo natural. Pero cuando Jesús le dijo, paga tu impuesto y paga el mío, le estaba diciendo a Pedro que no lo iba a dejar solo. Cuando tú te dedicas a las cosas de Dios, Dios te lleva donde está el pez que tú necesitas para pagar lo que debes. Y yo hoy quiero desatar esta palabra en este lugar. Hay deudas que van a pagarse. Hay deudas que van a pagarse. Yomar, hay un pez que Dios tiene para ti. Hay deudas que van a pagarse. Hay un pez que Dios preparó, Félix. El pez estaba ahí. ¿Cuánta gente no estaría pescando en ese lago? Pero ese era el pez de Pedro. ¿Cuántos peces no pudieron pasar por el lado de Pedro? ¿Y cuántas veces Pedro, como pescador, no pescó y no tuvo que preparar los peces para poder venderlos y nunca se encontró una moneda dentro de un pez? Y es que quizás Pedro pudo decir, si en un pez me encuentro una moneda, si echo la red, arreglé el chico mío. Con Jesús, en el reino, la matemática, Gina no está aquí, la matemática es lógica, 1 más 1, 1 más 1, pero en el reino, 1 más 1 es 1, porque la Biblia dice que el hombre y la mujer son uno. En la matemática, cuando tú divides, disminuye, ¿cierto? Porque tú divides 6 entre 3, ¿cuánto es? 6 entre 3, 2. Tú tenías 6 panes. Los divides entre 3 personas, ¿ya cómo sale cada uno?
La división en lo natural es pérdida, es disminución, pero la división en el reino es multiplicación. Cuando tú das de lo que tienes bajo la cobertura de Dios, se multiplica a ti. La división en el reino es multiplicación. La matemática tiene un sentido lógico en lo natural, pero en lo espiritual es más de lo que nosotros creemos. Por eso tú tienes que abrir tus sentidos y empezar a ver dónde es que Dios te está mostrando lo que tú tienes que hacer. Mira, todo tiene un tiempo y ese era el tiempo de Pedro encontrar en un pez la moneda que él necesitaba. Yo creo que Jesús hubiera podido decir, yo soy profeta, yo no la pago. ¿Y quién le decía que no? Si había evidencias de que Jesús era un profeta, lo reconocían como profeta, mas no como hijo de Dios. A Jesús ya lo estaban reconociendo como profeta, pero no como hijo de Dios, ¿cierto? Había evidencia, él era un maestro, tenía seguidores. Con lo que Jesús era, con su condición, con los milagros que había hecho en ese tiempo, con lo que él llevaba ya, con los discípulos que tenía, ya Jesús era considerado un maestro, un profeta. Ya Jesús, con eso eran los hechos que bastaban para que Jesús no pagara impuestos. Pero Jesús lo hizo por Pedro. Para que Pedro pudiera ver que él tenía el control hasta de pagar su impuesto. Cuando tú dejas y empiezas a servir a Jesús, Jesús toma el control de lo tuyo. Amén. Entonces mire lo que pasa. De la nada dice, la Biblia dice que en el principio no había nada y Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Dios solo necesita una persona que le obedezca, no solamente que le cree. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, pero no le obedecen. Y esa es la diferencia. ¿Tú le crees a Dios solamente o también obedeces su palabra? Y Pedro no tenía duda. Y Pedro, la Biblia dice que había una cercanía especial entre Jesús y Pedro. Esto no le pasó con Mateo, que también tenía que pagar impuestos. Esto no le pasó con Juan, que también tenía que pagar impuestos. No le pasó con Natanael, con los demás discípulos, con los 11 restantes. Le pasó con Pedro. Y Pedro siguió caminando con Jesús hasta que lo negó. Luego Jesús lo fue a buscar y hubo otra gran pesca milagrosa. Y luego dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba. Mira, seguir al Señor te da acceso a cosas que tú nunca pensaste que fueran a suceder. Rodrigo, tú eres Pedro, ¿qué prefieres? ¿Pescando todos los días milagrosamente y haciéndote rico? ¿O que por donde tú pases tu sombra sane a todos los enfermos que están en el camino? ¿Qué prefieres tú? La sombra. Pero hay gente que prefiere la pesca milagrosa. Cuando tú prefieres la sombra, tienes el pescado con la moneda. Y esa es la diferencia entre tú ser discípulo y quedarte con el legado de lo que es un llamado. Hubo un hombre en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42. Dile al que tienes a tu lado, dile, agarra tu caña, que hay un pez. Dile, agarra tu caña. Agarra tu caña. ¿Cuántos van a agarrar la caña? ¿Cuántos van a creer que el Señor va a hacer algo extraordinario de hoy en adelante en sus vidas? Cada vez que tengas temor de algo, recuerda que hubo un hombre que sacó. Ahora, no te vayas a poner a ver si tiene el número del nacimiento de Diomedes para hacer baloto o la lotería, la de Medellín. Porque hay animales que salen con números, pero será Dios el que te está mandando. Acuérdate que el diablo imita lo de Dios. Y dice la Biblia, mira que Elías le dijo a Acab, esta parte quiero hoy traerla porque en la nación de Israel, esto fue muchos años y muchísimos años antes de que pasara lo de Jesús y Pedro.
Hubo sequía, se está potente porque este es el de cantar. Hubo sequía por 3 años y 7 meses, creo. 3 años sin llover en una nación, imagínate eso. Hubo una sequía brava por causa de la desobediencia, porque muchas veces hay situaciones en la vida donde tú tienes una sequía por causa de una desobediencia. Tú tienes una sequía en tu vida por las cosas que no hiciste bien. Yo les he hablado a ustedes de los cielos de bronce, que los cielos se cierran, que nada te está saliendo. Hay gente que empieza a vivir bajo un cielo de bronce. Entonces, mire lo que pasa. Había 3 años de sequía, 3 años y algunos meses, creo que 7 meses o 6 meses de sequía. Y estaba un profeta llamado Elías. Y Elías le dijo a Acab, que era un rey malo, malvado, perverso, le dijo, anda a tu casa y come y bebe, porque ¿qué? Se oye el ruido de un torrentoso aguacero. ¿Cómo era ese ruido? Poderoso. A mí me encanta la lluvia. Cuando yo nací, yo crecí en una casa de tabla con techo de zinc. Y no hay sonido más precioso que la lluvia en el techo de zinc. ¿Sí o no? También, cuando la levantan a piedra también es chévere. Y entonces había una gran lluvia. Iba a haber, le dice, Elías le dijo a Acab, anda y come y bebe porque ya se oye un ruido de un torrentoso aguacero. O sea, habían 3 años de sequía y el profeta le dijo al rey, ya yo estoy oyendo un ruido de un torrentoso aguacero. No era de un serenito, no era de una mínima lluvia, era un tremendo aguacero. ¿Hace cuánto no tenemos aquí en Sincelejo un torrentoso aguacero? Y entonces sigue el siguiente versículo, dice, y Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y se puso su rostro entre las rodillas, se puso a orar el profeta. Ya él había dado una palabra. Ahí no estaba lloviendo, ahí no había lluvia, bien lo que había era una sequía brava. Pero Elías le dijo al rey, mira, vienen 3 años. Entonces él tenía un criado, Elías tenía un criado. Y Elías le dijo al criado, ve y mira hacia el mar. Y el criado fue y miró allá. Y le dijo, ¿qué ves? Nada. Ve otra vez. ¿Ya viste algo? Nada. Ve otra vez. Nada. Y la 7ª vez, cuando viene el criado. Pero escuche, ¿dónde estaba Elías? ¿En dónde? ¿En dónde estaba? En un monte. En la cima de un monte. Y de allá de la cima del monte, él mandaba al criado a que fuera. El mar estaba en la cima del monte. Ve a la cima. La primera vez va el criado contento. Bajó de bajada suave, ¿verdad? Bajó y fue allá, se asomó allá y no vio y le tocó subir el monte. Donde estaba Elías orando. Donde estaba Elías en una cueva orando, metido. Ay, no hay nada, Señor. Ve otra vez, sí, ve otra vez. Ve. Se bajó y otra vez. ¿Qué viste? Nada, Señor. Ve otra vez. Vaya para allá va. Nada, Señor. Otra vez. Oye, pero este manqueo. Otra vez. ¿Cuántas veces a las cuantas te hubieras rendido tú? Vaya para allá arriba otra vez. Otra vez, y Elías orando. Van 4. ¿Qué viste? Nada, vaya otra vez para allá. 5ª. Mano, pero es que ahí no hay nada, mano. Vaya otra vez, 6ª. A la 7ª vez viene el pobre hombre, que eso no lo relata la Biblia, pero es que no tenemos nosotros que ser de pronto tan, para no imaginarnos que 7 veces subiendo el monte. Mira, yo, mejor dicho, subo las escaleras de mi casa ya, la 2ª vez ya digo, no, hombre, Camila, tráeme agua, por favor. Alguien viene para acá arriba que me traiga agua, por favor. 7 veces subí un monte y recuerda que había sequía, que estaba el sol en todo su esplendor. Y fue de seguido, no fue que le dijo, mañana sube, y pasado vuelve y vas. Fueron 7 veces, y entonces le dijo, a la 7ª vez le dijo, viene del mar subiendo. Yo no sé si este pelado inventó eso, o cómo fue el tema, porque le dijo, viene del mar subiendo una pequeña nube. Yo le voy a decir que vi algo, porque o de no, me muero aquí, como de la palma de mi mano. Una pequeña nube. De esa pequeña nube que el siervo le dijo que iba a ver,
era que Elías había escuchado el torrentoso aguacero. Entonces él le dijo, ok, ahora coge el carro, engancha en el carro y vete. Entonces hay situaciones donde nosotros tenemos que obedecer y que creer. Si el hombre le hubiera dicho, yo veo la nube que tú ves, no vas más. Yo estoy viendo el aguacero, yo estoy oyendo el aguacero. Profeta Elías, yo estoy oyendo y estoy viendo la nube si viene, ya no vas más, mijo, porque creíste y viste lo que yo estaba viendo. Pero como la gente es incrédula, tiene que subir y bajar, tiene que subir y bajar, y tiene que subir y bajar para poder ver lo pequeño, para poder creer que viene el aguacero. Sé como Elías. Porque muchas veces a nosotros nos toca subir y bajar muchísimas veces de aquí a un monte y de un monte acá para poder entender que hay un milagro preparado en nuestra vida. 7 veces subiendo y bajando hasta ver una pequeña mano que iba a traer el aguacero y le dijo, vete antes de que la lluvia te detenga. Ahora, imagínate lo que está pasando aquí. ¿De qué tamaño veía la nube? ¿Y qué le dijo? Y apenas iba subiendo. Y el profeta le dice, vete antes que la lluvia te detenga. Eso es sobrenatural. Entonces el criado de Elías estaba viendo con sus ojos naturales lo que Elías había visto en sus ojos espirituales. ¿Por qué tú no estás viendo los milagros? Porque no estás viendo la pequeña nube, ni siquiera la ves. Y cuando la ves, cuando ves, dices, Señor, aquí viene el aguacero porque ya vi la nube. No dicen, ¿y qué te? No, hay un milagrito, un puestecito, cualquier chichigua, cualquier cosa, porque minimizamos lo que Dios está haciendo. Y quiero terminar con esto, porque nosotros hoy tenemos que aprender que la provisión viene de Dios. Y que nosotros somos llamados a llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. La fe que Elías vio el aguacero pero que no tuvo el sirviente. ¿Sabes qué pasó con este sirviente? Él era el que debía llevar el legado de Elías, porque era el que caminaba con Elías. Pero por su incredulidad, él no llevó el legado de Elías, lo llevó Eliseo. Cuando tú dejas de creer, Pipe, en lo que Dios está haciendo, tú pierdes la herencia espiritual. Por eso los que heredan son los hijos. No cualquiera hereda. Los adoptados, los que llegan y no heredan, heredan los hijos, los que creen. Los que creen heredan las promesas del Señor. Los que creen heredan lo que Dios tiene. Yo siempre les he dicho a la iglesia Nueva Generación, y siempre les he dicho, y yo no sé cuántos de ustedes lo han creído, que nosotros vamos para cosas grandes. Yo siempre lo he creído. Yo estoy viendo ya el ruido del aguacero. Yo estoy escuchando ese aguacero poderoso que viene para Nueva Generación. Yo no sé si usted está en cuál situación. Si usted está en la situación de que apenas fue la primera vez, la segunda vez y se cansó y se largó. Si está cansado de ir y venir. Yo no sé cuál es tu condición. O si estás conmigo orando porque quieres ver más allá de lo que ya estás viendo. Yo creo que esta iglesia está llamada para grandes cosas. El viernes, yo estaba ahí sentada, allá atrás, ahí sentada. Y yo me siento y empiezo y me quedo como así, ida. Pero no es que estoy ida, estoy recibiendo algo de parte de Dios. Yo creo que Gina estaba aquí cuando yo estaba ahí sentada, Gina llegó, yo estaba ahí sentada. Y Dios me dio esta palabra, Rodrigo. Dios me dio esta palabra y yo la compartí en mis redes. Que los que un día te despreciaron, vas a ser tierra deseable para esta iglesia. Van a ser tierra deseable. Y yo sé que es así.
¿Por qué? Porque lo creo. Porque tenemos el Dios que te pone a escuchar una lluvia torrentosa cuando hay sequía. Yo no estoy viendo la sequía. Yo no estoy viendo el que me está cobrando el impuesto. Yo estoy viendo que en el pez que yo voy a sacar está la moneda. Yo estoy viendo que escucho un torrentoso aguacero. El reino de los cielos no se mira con los sentidos naturales, sino con los sentidos espirituales. Tú tienes que creer lo que Dios va a hacer. Más adelante vamos a contarles algo que ahora todavía no le podemos contar. Estamos dando unos pasos de fe en un proyecto para Nueva Generación. Extraordinario, precioso. Era el tiempo y Dios nos habló. Ahí están incluidos muchos de ustedes. Un comedor, no. Un ancianato, no. Todavía no, porque va a venir. No. Es algo de acá de la iglesia que viene. Y muchos se están preparando para eso y no saben. No se han dado cuenta que se están preparando para eso. Pero cuando nosotros les compartamos, escuche esto que les voy a decir. Hay gente en el reino que estorba y que atranca, porque no va a creer. Y con uno que no crea se detiene la nube, Rodri. Con uno que no crea, cuando empiezan a decir yo no creo, se para la nube y se detiene porque empiezan a hablar la pastora loca, lista para la foto, llórenla. No. Pero tenemos que caminar con gente que cree. Por eso Jesús le dijo esto a Pedro. Si se lo hubiera dicho a Judas, lo hubiera dicho a Judas. Pero mira, ahí en la bolsa hay, saca. Pedro no era espiritual. En ese momento él fue más allá y tuvo miedo y dijo, sí lo paga. Pensó que si no lo pagaba, Jesús lo iban a arrestar. Le podían prohibir la entrada al templo, le podían hacer cualquier cosa. Cuando tú crees, entonces ves el torrente, el aguacero. Yo estoy viendo que Nueva Generación viene para la época del torrentoso aguacero. Eso Dios me lo mostró a mí. Y sé que vienen los tiempos donde vamos a vivir unos nuevos niveles. Por eso mi esposo me ha pedido que yo predique todos estos días. Todos estos domingos he estado yo compartiendo la palabra. Ahora el otro mes él se desquita. Ahora el otro mes lo va a hacer él. Porque cuando yo estoy en mi habitación, los echo. Váyanse de aquí. Váyanse. No los quiero aquí. Déjenme sola, no me molesten. Estoy hablando con Dios. Para tú poder escuchar el torrentoso aguacero tienes que meterte en el monte a hablar con Dios. Y para tú tener la seguridad de poder decírselo a los que están aquí, los que están viendo por el Facebook, por el YouTube, por donde quieran ver. Nosotros vamos a entrar, Pipe, a un nuevo nivel. Los que cogen la caña van a ver el pez. Los que tienen que de una vez escuchar el aguacero lo van a escuchar. Los otros se cansarán de subir al monte y se irán. Los otros dirán que los están usando para subir y bajar. Los otros dirán, pero nosotros lo vamos a vivir. Tu familia lo va a vivir, Rodri. Tu familia lo va a vivir también, Fabio. Ustedes lo van a vivir. Porque vamos a entrar en ese nivel. Un nivel nuevo donde el aguacero Jonathan, ya yo lo estoy oyendo. Ya yo lo estoy oyendo. Aquí va a venir una lluvia de provisión, de bendición. Aquí va a venir una lluvia que va a producir lo que estaba estéril, va a empezar a producir. Porque Dios no es un Dios que divide, Dios es un Dios que multiplica. Cuando los discípulos vieron que apenas tenían los panes y los peces, 5 y 2 significa abundancia. 5 y 2 significa abundancia. 7. 5 más 2, 7. Y eso significa el número perfecto de Dios. ¿Qué estás viendo tú al venir aquí cada domingo? ¿Qué estás recibiendo tú y te llevas para tu casa? No te dé miedo enfrentarte. Métete al monte a orar. Él te va a mostrar dónde está el pez que tiene lo que tú necesitas. Él nos mostró un pez
que necesitábamos nosotros. Él te va a mostrar a ti dónde está el aguacero. Por eso no te puede dar miedo venir a la iglesia, creer en una palabra. Porque cuando Pedro creyó, vio. Pero la otra vez, cuando Jesús le dijo, ves a buscar el pez, él no lo había visto, pero él creyó. Nosotros estamos en un nivel espiritual, donde lo que no estamos viendo lo estamos creyendo y por ello lo vamos a vivir. Ese es el nivel que Dios quiere con Nueva Generación. Un nivel de no ver, sino creer. Y después lo vas a ver. La fe es eso que estás creyendo tú. Si te vas de aquí pensando en el mismo problema, si te vas de aquí pensando en la misma situación, si te vas de aquí pensando que nada tiene solución, hay gente que dice, esto no lo soluciona nadie. Y yo siempre les he dicho, es cierto, no lo soluciona nadie, lo soluciona Dios. Dios tiene la provisión para ti. Y yo quiero que cierres tus ojitos y te puedas colocar de pie. Y yo quiero orar en esta mañana por aquellos que necesiten que el pez llegue a sus manos. Aquellos que puedan decir hoy, Señor, no quiero ir y subir, yo veo ya. Esos valientes que pueden decir en esta mañana, ya yo estoy oyendo el aguacero. Esos valientes que puedan decir en esta mañana, ya yo estoy viendo el pez. Esos valientes que cuando Dios les dice vayan, van. Porque saben que no van a perder el tiempo. Saben que hay un pez que Dios preparó, que Jesús preparó para que cuando le abras la boca encuentres la respuesta de tu milagro, la respuesta de tu necesidad, la respuesta de tu problema. Y en esa mañana yo declaro que empiezas a ver, empiezas a escuchar. Yo declaro que los sentidos naturales no son de los que tú vives, que tú empiezas a vivir por los sentidos espirituales. Y los sentidos espirituales son los que gobiernan, que tu carne no te gobierna, sino que te gobierna tu espíritu. Y que conforme a tu espíritu que te está gobernando, entonces tú estás creyendo. Hoy sujeta la carne que te dice no hay. Sujeta la carne que te dice no des. Sujeta la carne que te dice no hagas. Más bien actívate en el poder del Espíritu. Actívate en el poder del Espíritu. Porque cuando tú te activas en lo espiritual, empiezan a fluir, empiezan a llenarse las cosas que estaban vacías. Yo veo en lo espiritual en este momento unos estanques vacíos que se están llenando. En este momento estoy viendo algo que se está llenando. En este momento estoy viendo que hay alguien que necesita esa moneda. Y si tú necesitas esa moneda, quiero decirte, recíbela en este momento. Hay personas que están desesperadas. Hay personas que no saben qué hacer. Hay personas que están necesitando esta respuesta. Yo quiero decirte ahora, en el nombre de Jesús, toma tu caña y solo espera, porque hay un pez que Jesús ha preparado en esta mañana para ti. Yo veo un pez. Yo no sé si tú tienes una necesidad hoy. Yo no sé, aquí yo no iba a ministrar bajo la finanza. Pero yo quiero decirte hoy, si tú tienes una necesidad en las finanzas, de pagar una deuda, hay alguien que necesita aquí pagar una deuda. En esta mañana hay un pez que está esperando que tú lo saques del agua. Porque nadie más lo va a sacar, escúchame. Por ahí pueden pasar 20 personas, pero es para ti. Es para ti. Esa puerta se te va a abrir y será invisible para los demás. Ese pez, escúchame, va a ser invisible para los demás. Porque el Señor lo tiene para ti. En esta mañana el Señor te trajo a este lugar para recordarte lo siguiente. Yo tengo el control. De lo que tú no lo tienes, yo lo tengo.
Yo tengo el control sobre la enfermedad. Y hoy, todo aquel que necesite un milagro, yo le pido que levante su mano. Todo aquel que necesite un milagro, todo aquel que se haya sentido en un tiempo de sequía, yo voy a declarar en el nombre de Jesús sobre tu vida que estás en medio de un torrentoso aguacero, que la bendición que estabas esperando empieza a venir sobre ti. Hoy viniste en este día a recibir una palabra que rompa todo aquello que te está deteniendo, que rompa todo aquello que te está enfrascando en el no hay, en el no tengo, en el no puedo, en no lo lograré. Hoy vine a darte una palabra de parte de Dios que te dice: si hay un pez que tiene la moneda que tú necesitas, si hay un aguacero que va a quitar la sequía que llevas, porque para 3 años de sequía una nube pequeña no era suficiente. Para 3 años de sequía se necesitaba un aguacero fuerte, no una lluvia pequeña. Hoy hay un aguacero fuerte que va a caer sobre esa sequía espiritual, sobre esa sequía en tu cuerpo, sobre esa sequía en tus finanzas. Hoy hay un aguacero que se empieza a desatar. Solo tienes que ser como el profeta y decirle al que tienes a tu lado, al que te dice no hay, al que te dice no vamos a lograrlo, decirle: yo estoy escuchando el aguacero, yo estoy escuchando la bendición, yo estoy creyendo que viene para mí lo que Dios tiene. Yo estoy creyendo en esta mañana que hay algo sobrenatural que es que me gobierna, que no son las circunstancias ni las emociones, porque yo tengo un Dios de milagros. Espíritu de Dios, empieza a tocar aquí aquellos que están necesitando hoy que la fe sea levantada, aquellos que creyeron que se equivocaron como Pedro. No se equivocaron, era a propósito de Dios, para que aprendieras a depender de Él. Esta palabra es para alguien. Hay personas aquí que creen que cometieron un error. Dios te dice: era a propósito, para que entiendas que no era con Él, era conmigo. Que no era con ellos, que era conmigo. Que ellos lo que te proponían no era lo que tú necesitabas. Porque la necesidad del hombre natural la suple el hombre. La necesidad del hombre espiritual la suple Dios. Y mañana Dios empieza a suplir tu necesidad. Tu necesidad, empieza a hablar. Yo te invito a que abras tu boca y empieces a decir: Señor, yo recibo hoy la lluvia, yo recibo hoy el aguacero. Se va la sequía de mi vida, se va la sequía de mi familia, se va la sequía de mi casa, se va la sequía de mi alma. Hoy empiezas a ser tierra deseable. Hoy empiezan las cosas a cambiar. Porque estás aquí escuchando una palabra de parte de Dios que te dice: no te dejaré ni te desampararé. Pedro pagó su impuesto. Él no sabía cuándo lo podía pagar. Jesús lo pagó por él. Jesús en la cruz del Calvario pagó por aquellas deudas que te trajeron tus antepasados, por aquellas cosas que no te han dejado avanzar. Y hoy toma tu caña, iglesia, tú que estás aquí, y vete confiado a casa. Vete confiado a casa, porque el Señor te va a dar la provisión en las áreas que tú necesites. El Señor te va a dar lo que tú necesitas. Hay un aguacero que está cayendo en este lugar. Hay un río en el cual vas a nadar, que es el río de Dios. Él está aquí. ¿Sabes? Hay una persona aquí, que necesitaba esta palabra en esta mañana. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Ahí está el Señor. ¿Sabes?
¿Sabes? Hay alguien aquí que necesita ser tocado por Dios. Hay alguien aquí que necesita ser lleno del Espíritu. Sí. Hay un hombre aquí que necesitaba esta palabra en esta mañana porque se siente en sequía. Su casa está en sequía. Él está aquí. Levanta tu mano. Dile: Señor, estoy recibiendo. Estoy recibiendo. Estoy recibiendo. Adórale, dile. Contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez.